Historia con Alfonso Gómez Rossi. La infiabilidad papal, proclamada en el Concilio Vaticano de 1870, que prohibió cualquier discusión en temas de fe y moral en la Iglesia Católica. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, fue entonces una decisión controvertida y hoy ha tenido sin duda algunas significativas repercusiones en los feligreses de la Iglesia Católica. Muy buenos Hola, días. sí. Hola, buenos días. Sí, Luis Fernando, la infalibilidad católica es un tema muy controvertido no tanto para los católicos que lo han aceptado como dogma, sino para los protestantes, los ateos, los liberales. Para todos ellos fue un gran retroceso el hablar de que el Papa Pío IX declarara que el Papa era la única autoridad que podía declarar si era algo verdadero o no. Ahora bien, vamos a reflexionar un poquito sobre este tema, porque si vemos la fecha, 1870 no tiene tanto tiempo, solamente tiene 152 años que esto ocurrió, ¿no? Pero la Iglesia Católica lleva existiendo 2000 años. Entonces, ¿cómo fue posible que se declarara la infalibilidad papal hace 152 años y qué ocurría 1870 años antes, ¿no? Bueno, pues el Papa que se va a encargar de esto es el Papa Pío IX, el Papa más longevo como Papa en la historia. Él sube al solio pontificio en 1846 y morirá en 1879 cuando es sucedido por León XIII. Le tocó uno de los periodos de la historia mucho más complicados de lo que uno se puede imaginar. Cuando él sube al solio pontificio en 1846, era un papa liberal. De hecho, así se le consideraba, el papa liberal que había sido elegido para suceder al papa conservador que había sido Gregorio XVI. El papa anterior había sido tan conservador que no quería permitir que llegara ni el telégrafo ni el ferrocarril a los estados pontificios. Ahora bien, en esa época el papa controlaba toda la parte central de Italia y se llamaba a este territorio los estados pontificios. Pero a los 2 años de haber subido Pío IX al trono, al solio pontificio, ocurren las revoluciones de 1848 y se declara a Roma una república. Se expulsa al Papa Pío IX al reino de Nápoles y él queda en el castillo de Gaeta hasta que finalmente son vencidos los revolucionarios. A partir de este momento, Pío IX declara que ya no es liberal y se convierte en uno de los papas más conservadores de la historia, ¿no? Entonces publica un texto que se llama Los errores de la sociedad moderna, ¿no? Y empieza una cruzada en contra del liberalismo, que era la política que tenía tendencia en ese momento. Ahora bien, el Papa también tenía ciertas inclinaciones religiosas que estaban marcadas por su salud. El Papa era epiléptico y se cuenta que en estos estados de epilepsia tendía a ver a la Virgen María. Y es precisamente por su devoción a la Virgen María que va a proclamar en 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Ahora bien, el dogma de la Inmaculada Concepción de María y la infalibilidad papal van en la misma línea de este Papa, ¿no? El dogma de la Inmaculada Concepción de María, ¿qué es? Básicamente nos dice que la Virgen María nace sin mancha del pecado original. Ella, a diferencia del resto de los seres humanos que heredamos el pecado a través de las relaciones sexuales de nuestros padres, no va a nacer de las relaciones sexuales de Santa Ana y San Joaquín, o por lo menos si lo hace, no va a estar manchada por el pecado original. Este dogma había sido una idea de la Edad Media, pero no había sido aprobado por el papado por la controversia que causaba entre dominicos y franciscanos. Los dominicos decían que era imposible que la Virgen no hubiera nacido con la mancha del pecado original, mientras que los franciscanos decían que sí. A fin de cuentas, el Papa Pío IX decide en 1854 que la Virgen nace sin mancha del pecado original y obliga entonces a los dominicos a cambiar. Pero también va a ser importante este Papa porque el dogma de la infalibilidad papal va a ser algo muy interesante. Ahora recordemos, en la historia del papado, el Papa en Roma ha sufrido transformaciones el rol del Papa en Roma desde la Edad Media. A principios de la Edad Media, el Papa de Roma era un obispo entre 7 que tenían el reconocimiento como los patriarcas de la Iglesia cristiana. Pero a medida que va evolucionando la historia en la Edad Media, el Papa va adquiriendo cada vez más poder, mientras que los obispos de las iglesias orientales van perdiendo poder.
Esto se debe a una serie de factores, entre los que se incluye que el Imperio Romano de Occidente cae en 476 y entonces el Papa va a ser el encargado espiritual, pero también va a ser el encargado de mucho de la política en la Alta Edad Media, mientras que los obispos de las iglesias orientales van a quedar subordinados al emperador de Bizancio. Ahora bien, a partir del año de 1054, el Papa y las iglesias cristianas de Oriente rompen relaciones. Y entonces el Papa empieza a cobrar más importancia dentro de la espiritualidad, mientras que las iglesias de Oriente aún quedan subordinadas al emperador bizantino. El Papa va adquiriendo un rol más importante dentro de la sociedad occidental. Y esto le va significando cada vez más poder. Se considera que la apoteosis del poder en la historia de la Iglesia Católica es el Papa Inocencio III, que va a llamar a la cruzada contra otros cristianos que son los cátaros en la región de Provence. Ahora bien, el Papa entonces empieza como un obispo, pero va acumulando cada vez más poder. Pero durante la Edad Media, el Papa no tenía la decisión final sobre ciertos hechos, porque existían los concilios y los sínodos, en los que se asumía que si participaban los obispos, se podía llegar a un consenso y a través de estos sínodos y concilios se podía llegar a una verdad determinada. Entonces, no era el Papa el que determinaba estas cosas, sino el que daba el sello final de aprobación a lo que se había determinado en el sínodo o en el concilio. A partir de la Reforma Protestante, el Papa empieza a cobrar todavía más importancia porque una de las críticas de los protestantes es cuál es el rol del papado dentro de la salvación. Y para los protestantes, el papado es el símbolo de la corrupción completa y alguien que debe ser eliminado del sistema de la economía de la salvación. Pero para los católicos, en el Concilio de Trento se reconoce la autoridad del Papa para solventar muchas soluciones. Pero a partir de este momento empieza una debilidad también del Papa, porque las iglesias nacionales cobran cada vez más importantes en una figura que se llama el regalismo. Durante los siglos XVII y XVIII, lo que vamos a ver es que al Papa los estados nacionales le empiezan a quitar poder para dárselos a los monarcas de cada país. Entonces, aunque Francia y España se definían como países católicos, en realidad los monarcas estaban cada vez quitándole más poder al Papa al designar ellos a los obispos y también al decir si se publicaba o no una encíclica o una bula dentro del territorio, ¿no? Esto va a ser importante. Aquí en Puebla lo vamos a ver en el conflicto entre Juan de Palafox y Mendoza, que apoya la postura regalista en una etapa. Se cortó, sí. En una etapa premoderna, pero a partir del siglo XVIII vamos a encontrar que cada vez más la corona española le quita poder al Papa y lo vemos como la culminación de la expulsión de los jesuitas y la presión que va a ejercer el Papa Calixto, el rey Carlos III como el Papa Calixto XIV para suprimirlo. Ahora bien, había dos movimientos en el siglo XVIII, que era el de los regalistas y el de los ultramontanos. Los ultramontanos eran aquellas personas fuera de Italia que veían hacia Roma y al Papa como el garante de toda la seguridad del catolicismo, mientras que los regalistas pensaban que el poder de la Iglesia Católica debía depender del rey y las decisiones que él tomara a favor del Estado. A partir de la Revolución Francesa, los papas determinan que la postura regalista es una erosión al poder de la Iglesia Católica y determinan que lo más importante es que el Papa concentre la autoridad. Entonces ya no se va a respetar, o de acuerdo a Pío IX, ya no se va a respetar esta idea de los concilios, sino que el Papa va a tener la autoridad final sobre todas las decisiones precisamente para evitar los problemas que le había generado el siglo XVIII, el poder del Estado y la Revolución Francesa. Y es entonces cuando Pío IX toma esta decisión. Ahora bien, en los periódicos de la época se burlaban de él y decían, bueno, ahora el Papa va a declarar que los números de la lotería son tales, ¿no? Como que la infalibilidad papal entonces involucraba todo lo que tenía que ver con todo. Y no funciona así exactamente. No porque el Papa diga algo en privado quiere decir que está diciendo algo que es infalible. No, tiene que decirlo ex cátedra. Y solamente en 2 ocasiones los papas han utilizado el poder papal para declarar que algo es verdadero. 1, la Inmaculada Concepción, y 2, la asunción de María a los cielos, ¿no?
Estos dos hechos en la historia que no están comprobados en los libros de la Biblia son dos hechos que los papas determinaron que tienen que ser verdad y que son dogma de fe, ¿no? Entonces, aquí vemos algo muy interesante, ¿no? A partir de Pío IX se declara que la autoridad del Papa es determinante para doctrina de la fe. Pero en el siglo XX, el Papa Juan XXIII llama al Concilio Vaticano II, no tenía la obligación de hacerlo, para reunir a obispos, arzobispos, patriarcas, para hablar sobre lo que se debe hacer con la Iglesia. Y esto para los conservadores fue terrible, ¿no? Porque para los conservadores, como la Legión de Cristo, que hacen un cuarto voto de obediencia al Papa, lo que a ellos les interesa es que el Papa en turno tome las determinaciones sin esta idea de la democracia que de alguna manera existe dentro del catolicismo, ¿no? Pero también podemos ver la decisión de Pío IX de declarar la infalibilidad papal en este día como una decisión de tratar de regresar hacia un pasado que nunca existió y que rompe de alguna manera con la manera en la que se habían manejado las cosas en el cristianismo hasta ese momento. Y que ha habido papas desde entonces como Juan XXIII y Francisco I que no han querido ejercerlo porque sienten que va en contra un poco de los principios católicos que se habían enunciado en la Edad Media, ¿no? Y yo creo que es una de las... Adelante, Fofi, perdón. Adelante. No, es todo, sí, es todo. Te iba a decir que me parecería que es una de las grandes críticas que se le puede hacer a la Iglesia Católica, porque muchos de los abusos cometidos por ministros de cultos tiene que ver con estas decisiones infalibles, con este actuar que no se puede criticar, que no se puede señalar, que no puede ser revisado. A partir pues esta decisión sobre la infalibilidad de las decisiones papales, de las decisiones del pontífice. Y yo creo que también es uno de los, yo podría atreverme a decir que es todavía de lo que critican incluso los mismos feligreses, de estos dogmas, de estas estructuras que no se pueden traspasar, que no se pueden, repito, poner a consideración y que en mucho también dejan a la feligresía como en un segundo plano, ¿sabes? Como claro, que sí. Tú no piensas, el que piensa, los que piensan somos nosotros. Claro, sí, no, de hecho, la finalidad aquí era hacer una casta sagrada de sacerdotes, ¿no? El sacerdote como interlocutor de Dios que separa a Dios de los seres humanos. Pero lo que se ha buscado desde Pío XII es fortalecer más a los laicos, ¿no? Pero de todas maneras hay esta tradición de que el sacerdote, el obispo y el papa tienen la verdad absoluta. Y tiene que ver con estas ideas de la infalibilidad papal, la idea de que solamente él controla la verdad, ¿no? Lo que nos encontramos ahorita es con un choque, ¿no? Entre católicos liberales y católicos conservadores, en el que se busca que el papa refleje las posturas de cada uno de ellos, ¿no? Y los papas, dependiendo de su postura política, porque no son objetivos, ¿no? Sino que están influidos por una política, determinan ciertas cosas a partir de sus acciones, ¿no? Pero tienen miedo de usar la infalibilidad papal para cualquier cosa, ¿no? O sea, no lo han usado solamente en 2 ocasiones en los últimos casi 200 años. Entonces, hay un cierto miedo de utilizarlo, ¿no? Pero está presente. Entonces, si en algún momento algún papa determina que algo que le interesa es como es, tiene el derecho de hacerlo tal por lo que declaró Pío IX. A ver si no ocurre como en 1870 que decían, ¿será que hasta los billetes de lotería el Papa designará cuáles son y nadie dirá esto es un error? Mi querido Alfonso Gómez Rossi, para el siglo XXI, sin duda alguna, muchas de estas decisiones suenan ya anacrónicas, ¿no? Definitivamente sí. Cuando la gente está pensando ya otras cosas. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, como siempre, agradecidos, amigo, por encontrarnos cada lunes. ¿Dónde te podemos hallar para no extrañarte una semana? En Twitter, @Fofi5. Recibe un abrazo, amigo. Muchas gracias. Gracias. Seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, Facebook y Twitter. En www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo y más información. Visita. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.